Hola, soy Juan Ramón Barrada y voy a ser vuestro profesor en la asignatura de Metodología de la Investigación 3. Empezamos con el primero de los temas, correlación y regresión lineal simple. Empezaremos sin asumir conocimientos previos en estadística o conocimientos muy elementales. Vamos a ir construyendo, intentando afianzar las bases de la estadística e intentando justificar por qué algunos conceptos fundamentales son como son y no son simplemente ecuaciones que se ponen en la pizarra y no tienen más razón de ser. Imaginemos dos conjuntos de datos. Tenemos los datos A, que son 10, 10, 20 y 20, son estos puntos negros. Y tenemos los datos B, que son 5, 15, 15 y 25. Estos valores de aquí. Si tuviéramos que intentar resumir los valores del negro con un único número, ¿cuál sería el número que entenderíamos que mejor puede resumir a todos esos valores? Es muy probable que si os fuera preguntando uno a uno, acordáramos la mayoría que el valor que mejor permite resumir estos cuatro números es un 15. Lo mismo valdría para el conjunto de datos rojo, el 5, 15, 15, 25. El número que entenderíamos que mejor lo resume sería, probablemente acordaríamos, un 15. En ambos casos estaríamos diciendo la media. Es muy probable que la media resulte tremendamente intuitiva y por eso no haga falta explicar mucho al respecto, aunque todavía le daremos alguna vuelta. Ya hay mayor duda o complejidad a la hora de entender y resumir qué es eso de la dispersión, de la variabilidad. Pero si de nuevo os pidiera a puro ojo cuál de esos dos conjuntos de datos diríais que presenta mayor variabilidad, yo creo que la mayor parte estaríamos de acuerdo en que aquellos que presentan mayor dispersión, mayor variabilidad, son los valores rojos. Y eso a pesar de que por haber hay dos números que coinciden plenamente con la media, cosa que no ocurre con los valores negros. Pero muy probablemente consideraríamos que los rojos son los más dispersos. Esta intuición estadística obviamente es un modo de proceder que llega un momento que no es viable porque podemos tener la idea de cuál creemos que es el más disperso, pero no tenemos un número que nos cuantifique esa dispersión. Y por otro lado, ese criterio a puro ojo resulta viable con pocas observaciones. Si tuviéramos cientos o miles de observaciones, ese criterio empezaría a fallar. Vamos, por tanto, a intentar buscar qué fórmula nos podría permitir cuantificar la variabilidad. Una primera idea intuitiva sería, si yo quiero evaluar variabilidad, hagamos tal cual la suma para todas las observaciones, por eso va desde la primera hasta la n, hasta la última, de distancia de cada observación al concreto menos el promedio de ese conjunto de observaciones. Para el conjunto de valores rojos, y empezando por ejemplo por el 5 que tenemos aquí, resto la media, que hemos dicho que es un 15, y un 5 menos 15 se va a menos 10. Y lo mismo lo podría hacer para todos los cuatro valores del conjunto negro. Inconveniente, que en ambos casos la suma se queda en cero. Yo tengo la idea de que aquellos que presentan mayor dispersión son los rojos, sin embargo, este criterio matemático no me recoge esa idea de que no es igual la dispersión en un caso y en otro, sino que me las iguala. Esto es señal de que este criterio presenta lagunas. Y una de las lagunas que presenta, como vemos, es que los signos negativos y positivos pueden cancelarse mutuamente. ¿Cuál sería una alternativa? En vez de trabajar con la suma de distancias, lo que vamos a hacer es calcular el valor absoluto de las distancias. De tal modo que en este criterio 2, lo que antes era un menos 10, ahora pasa a ser un más 10. Y hago de nuevo el sumatorio de todas las observaciones. Vuelve a coincidirme que tanto para el conjunto rojo como para el conjunto negro, esta medida de pretendida dispersión da el mismo valor. Mientras que, como comentábamos, yo tengo la intuición, yo tengo la idea de que la mayor dispersión se presenta en el conjunto de valores rojos. Necesitamos, por tanto, un tercer criterio, y este sí que es el que daremos por bueno como indicación de variabilidad. Ya no estamos trabajando ni con la suma directa,
de distancias ni con la suma en valor absoluto, sino que ahora vamos a hacer las sumas elevadas al cuadrado. Al elevarlas al cuadrado, ese elemento de negativos y positivos desaparece, porque un cuadrado siempre es positivo, pero tiene a su vez también otro efecto, que es que las distancias grandes se hacen todavía mayores al elevarse al cuadrado. Esta distancia de menos 10 al cuadrado es 100. Y es verdad que en este conjunto de datos hay dos valores que coinciden plenamente con la media, estos dos de aquí, que en términos de cuantificación de variabilidad al elevarse al cuadrado aportan nada, porque esas distancias al cuadrado son 0, pero al tener un par de puntos comparativamente más separados, se va a 200 el acumulado total. Mientras que en el caso de los negros, si bien todos los puntos aportan algo, el acumulado de distancias cuadráticas queda comparativamente por debajo. Este criterio matemático sí que recoge nuestra idea de que el conjunto de valores rojos sí que presenta una mayor variabilidad, una mayor dispersión. Uno de los objetivos de la estadística descriptiva es resumir la información de un conjunto de datos a través de unos pocos indicadores numéricos y por el camino perder poca información. Es necesario resumir por el mismo motivo que si uno busca un mapa, el mapa no puede tener el mismo tamaño que el territorio representado. Uno lo que busca es resumir y resumir en la medida de lo posible con la menor pérdida de información. A la hora de hablar de dispersión, se puede ver que el criterio de esta suma de cuadrados para evaluar dispersión es el que mejor recoge lo que nuestra intuición ya apuntaba, mientras que las alternativas presentaban problemas. Esa suma de cuadrados, y esto va a ser importante porque nos va a acompañar a lo largo de toda la asignatura, es que se puede entender la suma de cuadrados como una medida de error, como una cuantificación del error acumulado de asumir que toda la muestra es igual a un único valor, es igual a la media. Sabemos que la media es una medida de resumen, pero no tenemos, si únicamente recurrimos a la media, información de cómo de afinado es ese resumen. Estamos arriesgándonos mucho resumiendo y asumiendo que todo el mundo es como la media. Sabemos que no lo es, pero ¿en qué medida discrepan de esa media? Y de eso nos van a hablar las medidas de dispersión. Por eso, quien habla de dispersión, habla de variabilidad, también a su vez habla de error. Error de caracterizar todos los valores con un único valor, como la media. ¿Cuándo no hay dispersión? Cuando todos los valores son iguales. Y si todos los valores son iguales, son a su vez iguales a la media. Por eso mismo, no hay el menor error en asumir que todos son iguales a la media, porque realmente lo son. En el resto de casos, cuando no todos son iguales, y esa es la norma, por eso es una variable, si todos fueran iguales sería una constante, es cuando ya va a haber dispersión. Un problema de la suma de cuadrados es que es dependiente del tamaño muestral. La misma dispersión con un mayor tamaño supone una mayor suma de cuadrados. Veámoslo si, por ejemplo, yo cogiera y en vez de tener 4 valores, tuviera otro 5, otro 15, otro 15 y otro 25. Y dejara de tener 4 números para pasar a tener 8, que en realidad son los mismos 4 duplicados. En términos de dispersión presentan la misma, pero en términos de sumatorio, al ya no haber 4 observaciones sino haber 8, esa suma de distancias al cuadrado se haría mayor. El modo de intentar solucionar esto es razonablemente sencillo. Y esta suma de cuadrados de la que estamos hablando guarda una muy estrecha relación con otros indicadores que se han estudiado previamente como medidas de dispersión. Esta es la fórmula de la suma de cuadrados y si esa suma de cuadrados la divido entre n-1, voy a pasar a tener la varianza. La unidad de la varianza es la original al cuadrado. Esto es, si yo evalúo un grupo de estudiantes y les pregunto su edad en años, la unidad de medida de la varianza son años al cuadrado. El modo de solucionar esta alteración de la unidad de medida es sencillo y directo. En vez de trabajar con la varianza,
calculamos la raíz cuadrada y ahí de nuevo devolvemos la unidad de medida a la original. La desviación típica de la variable edad medida en años es en unidad de medida años. Dividimos entre n-1 para que la varianza y la desviación típica sean estadísticos comparables para muestras de diferente tamaño, para limitar la dependencia de la suma de cuadrados en el tamaño total de la muestra. Y si divide entre n-1 y no entre n, porque la media es estimada, es muestral, señal de ello es que aquí estamos trabajando con letras latinas, no con letras griegas, estamos trabajando de valores muestrales, no poblacionales. Al dividir por n-1 se consigue que este estimador sea menos sesgado, sea insesgado, vaya asociado con menor error. Como decía, la media tiene un componente intuitivo donde vemos razonable resumir un conjunto de datos con la media. Pero ¿por qué usar la media? ¿Por qué en la suma de cuadrados yo estoy haciendo suma de cuadrados es igual a el sumatorio de las observaciones menos la media al cuadrado? ¿Por qué para cuantificar el como cuánto me equivoco recurro a la media? La razón es la siguiente, porque si yo en lugar de estar trabajando con la media para intentar resumir 4 valores en este caso, utilizara cualquier otro valor distinto a la media, esa suma de cuadrados, ese error acumulado de asumir que todos los valores son en realidad el mismo, se haría más grande. Si yo pienso que todos los valores son como la media, que es 15, el error acumulado se sitúa aquí. Si yo pensara que todos los valores en realidad en vez de ser 15 son 20, esa suma de cuadrados se me haría más grande. Si yo tengo que elegir un único número para resumir ese conjunto de números, me busco para mí mismo que ese número sea el que haga menor el error acumulado en esa intención de resumen. Hasta ahora lo que hemos visto es estadística univariada. Más adelante veremos cómo calcular estadística y medidas de asociación bivariada.